Bienvenidos a Corriente Alterna. Hoy vamos a ver los cuadripolos y lo dividí esta clase en tres partes. ¿Qué es lo que son? ¿Para qué sirven? Sería la primera parte que vamos a ver. Después los parámetros Z, que son el primer tipo de cuadripolo. Y por último vamos a hacer un ejercicio de los parámetros Z. Primeramente tenemos que saber qué es un cuadripolo, y es básicamente un circuito que tiene 4 polos o bien 2 puertos. Estos son cada uno de los polos, y 2 polos formarán un puerto si cumplen la condición de puerto. ¿Y cuál es la condición de puerto? Es simplemente que la corriente de entrada sea igual a la corriente de salida. Entonces, otra forma de ver el cuadripolo es que es una caja negra con un puerto de entrada y un puerto de salida, y a nosotros no nos interesa lo que haya dentro de la caja negra, sino que solo nos va a interesar la relación entre las variables I1 y 2 con B1 y B2. Entonces, ¿para qué sirve el cuadripolo? Primeramente para modelar. Nosotros podríamos acá tener un circuito bien complejo con mucha cantidad de elementos circuitales, pero no nos va a interesar eso. Lo vamos a modelar como si fuera una caja negra, como si fuera un cuadripolo, y solo nos va a interesar la relación entre estas variables con estas variables. Y otra utilidad del cuadripolo es que sirve para entender mejor el teorema del elemento extra y el teorema del enésimo elemento extra, pero esas son cosas que veremos en capítulos posteriores. Aquí, por ejemplo, está la relación de B1, B2 con I1 e I2. Es decir, tenemos un vector BA que es igual a una matriz A de impedancias por un vector I sub A. Y a nosotros nos va las variables son este vector con este vector, y esta matriz la vamos a conocer. Entonces esta matriz nos va a dar la relación entre B1, B2 con I1 e I2. Por ejemplo, si yo supiera los valores de... Si yo tuviera los valores de IA conocidos, entonces BA va a ser simplemente multiplicar la matriz A, que ya la tengo conocida, con los valores de I sub A. En cambio, si yo lo que quisiera es averiguar los valores de IA teniendo los vectores conocidos B sub 1 y B sub 2, entonces aquí tendríamos que multiplicar por la matriz inversa de A. Aquí ya nos quedaría A menos 1 por B A es igual a menos 1 por A por IA. Entonces finalmente esta matriz nos da la matriz identidad, y finalmente nos quedaría que A menos 1 multiplicando por la izquierda a BA, que es conocido, nos daría nuestras incógnitas, que son IA. Recordando que IA es el vector I1 e I2. Entonces, resumiéndolo en muy pocas palabras, no nos va a interesar lo que haya dentro de la caja negra. Simplemente nos va a interesar la relación B1, B2 con I1 e I2. Y esa relación va a estar dada por la matriz A. Antes de ver qué son los parámetros Z, primero veremos qué son los cuadripolos pasivos en diferencia con los activos. Los pasivos son cajas negras, como la caja negra que teníamos anteriormente,
que no tienen elementos fuentes independientes. Entonces, un cuadripolo pasivo no tiene fuentes independientes, ya sea una fuente de corriente o una fuente de voltaje. En cambio, un cuadripolo activo sí tiene fuentes independientes. Y para modelar un pasivo, se modela como lo vimos anteriormente, y la única diferencia con el activo es que al activo, además de modelarlo como el pasivo, se le debe sumar un B constante 1 más un B constante 2, como lo vemos acá. Ahora veremos los parámetros Z. Como dijimos que nuestro circuito no nos iba a interesar lo que hay acá adentro, simplemente lo veremos como una caja negra. Entonces nosotros podemos interpretar lo que hay adentro de esta caja negra como a nosotros nos quede más cómodo. Y una de esas formas es con los parámetros Z. Los parámetros Z, es decir, que adentro solo hay una impedancia Z11 más esta fuente que es Z12 por I2, y en el puerto 2 acá una fuente de voltaje Z21 por I1 y una impedancia de Z22. Entonces no importa cuántos elementos tenga nuestra caja negra, nosotros lo vamos a modelar solo con estos, y así se relacionarán, que es lo que queremos, relacionar nuestras variables I1 y I2 con B1 y B2. A continuación veremos cómo es que podemos sacar la matriz que nos interesa. Nos interesa saber la matriz Z11, Z12, Z21 y Z22. Para sacar los valores de la matriz A, primero vamos a cerrar el puerto 1 con una fuente de corriente I1 y vamos a dejar abierto el puerto 2. Entonces, la corriente I2, como acá es un open circuit, acá la corriente I2 va a ser igual a 0. Como aquí hay una corriente igual a 0, aquí no se produce una caída de voltaje en esta impedancia. Entonces el voltaje que hay acá, esta subida de B2, se transmite por acá y aquí también va a ser igual a B2. Entonces, si esto es igual a B2 y acá sube de 0 a Z21 por I1, vamos a decir que, primero que todo, Z21 por I1 va a ser igual a B2. Entonces Z21 es igual a B2 partido por I1, B2 partido por I1 con el puerto 2 abierto, open. Así de fácil es sacar el primer valor de la matriz. Ahora nos iremos acá, y como acá podríamos hacer una malla, pero miren lo que sucede. Como I2 acá es igual a 0, entonces Z12 por I2 también va a ser igual a 0. O sea que esta fuente de voltaje se vuelve 0, o sea, se apaga. ¿Y cómo se apaga una fuente de voltaje? Una fuente de voltaje se apaga simplemente haciendo cortocircuito. Entonces esto va a quedar como una línea acá, un cable nomás. Y como queda un cable, acá podemos hacer la ley de Ohm.
Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí hay una caída de tensión B1 y aquí corre una corriente I1. I1 entonces va a ser igual a V1 partido por Z11. Y eso nos dice que Z11 va a ser igual a V1 partido por I1 con el puerto 2 abierto. Ahora, para sacar los parámetros que faltan, vamos a hacer lo contrario, es decir, vamos a abrir el puerto 1 dejándolo como un open circuit y vamos a cerrar el puerto 2 con una fuente de corriente I2. Entonces repetimos el mismo procedimiento. Acá, como I1 es igual a 0, no va a haber una caída de tensión, entonces el voltaje se transmite como si fuera un cable acá. Entonces aquí va a haber un V1. Aquello quiere decir que subiéndole, esta fuente le sube un Z12 por 1,2 y esa subida va a ser igual a V1. Entonces Z12 va a ser igual a V1 partido por I2. Pero acuérdense, esta vez con el 1 abierto. Y también vamos a repetir el procedimiento anterior, pero con esto. I2 va a ser igual a V2 partido por Z22. Y aquello nos permite decir que Z22 es igual a V2 partido por I2 con, acuérdense, el 1 abierto. Ahora, por supuesto, la parte más entretenida de todo va a ser el ejemplo. Y es que nos dan este circuito, que es un cuadripolo como pueden ver, y nos piden que encontremos los valores Z1, los parámetros Z, para relacionar el vector de voltajes con el vector de corrientes. Entonces, conceptualmente, a nosotros nos dan este cuadripolo y no nos debería interesar lo que hay dentro de esta caja negra. Lo que hay dentro de esta caja negra podrían ser muchos elementos circuitales, muchos capacitores, muchos inductores. Pero nosotros lo vamos a modelar con estos parámetros Z, precisamente para no tener que estar preocupándonos de tantos elementos interiores. Entonces, primero lo que vamos a hacer es pasar los elementos al interior al dominio de Laplace para que queden como impedancias y los podamos tratar como resistencias. Ya teniendo esto, haremos el mismo procedimiento que hicimos cuando estábamos modelando. Es decir, primero vamos a cerrar el puerto 1. Aquí, como ven, el puerto 2 está abierto y la corriente I2 es igual a 0. Por lo tanto, acá esto se comportará como un cable, no hay una caída de tensión. Entonces acá tendremos V2. Por otra parte, acá I1 es la única corriente que circulará por esta malla. I1. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que I2 es igual a 0.
Entonces, primero podemos hacer la siguiente ecuación, porque acá hay un voltaje de V1, ya que esto es tierra. Entonces esto nos permite decir que I1 va a ser igual a V1 partido por la suma de las impedancias. Entonces, V1 partido por I1 con el 2 abierto, porque tenemos el puerto 2 abierto, va a ser igual a pero acuérdense que V1 partido por I1 con el puerto 2 abierto era igual a Z11. Entonces el parámetro Z11 va a ser igual a SRC más 1 partido por SC. Por otro lado, aquí también podemos calcular que V2 partido por 1 SC, todo esto va a ser igual a I1. Y aquello nos permite decir que V2 partido por I1 con la puerta 2 abierta va a ser igual a 1 partido por SC, que es igual a Z21. Ahora tendríamos que hacer el mismo procedimiento, pero cerrando el puerto 2 y abriendo el puerto 1. Como acá la corriente I1 es igual a 0, esta resistencia se comportará solamente como un alambre, no hay caída de tensión. Por ende, aquí también vamos a tener V1, ya que el voltaje en los conductores es el mismo, ya sea en este extremo o en este. Y por otro lado, tendremos que por acá solo pasará una corriente de I2, por la misma razón, ya que I1 es igual a 0. Entonces, V1 partido por 1 partido por SC es igual a I2, que es lo mismo que decir V1 partido por I2 con el puerto 1 abierto esta vez es igual a 1 partido por SC. Pero V1 partido por I2 con el puerto 1 abierto era igual a Z21. Por otro lado, para calcular el último parámetro Z, vamos a tener que sumar estas dos y nos va a quedar algo así. Por este circuito circula una corriente de I2. Entonces aquello nos queda que aquello nos permite decir que V2 partido por I2 es igual a la suma de estas impedancias. Acuérdense que este V2 partido por I2 lo hicimos con el puerto 1 abierto,
y esto era igual a Z22, y aquello solo tenemos que sumar Entonces finalmente lo único que hice fue reemplazar los valores de cada z en la posición de la matriz, y así nos queda que la relación del vector voltaje con el vector corrientes está dada por esta matriz de parámetros z, y aquello es con la utilidad de que no importa si nuestro circuito, si nuestra caja negra tiene muchos elementos, siempre lo vamos a poder modelar de esta manera simple con 4 parámetros z. Entonces, eso fue todo por ahora en cuadripolos. Si les gustó el video, por favor, compártenlo, suscríbanse y pónganle el dedito a me gusta. Estaré subiendo nuevos videos de cuadripolos y también otros videos de otras materias, así que saludos y que tengan buenas noches.